una hora fija con ustedes en esta hora, miércoles a las 12, si Dios quiere, y poco a poco me gustaría conocerlos, porque obviamente yo puedo estar hablando, y no voy a tener la menor idea si las palabras que estoy usando están haciendo alguna diferencia en las vidas de ustedes o no. Es que por eso estoy acá, no para hablar. Hablar yo puedo en la casa, hablar con la pared, o hablar con la señora, que es más o menos igual. Con el espejo también se habla mucho. O ya también yo se puede hablar con Siri, ¿no? Con este IA, GPT y todo así, ¿no? Sí. Soy un educador formal de muchos años. Soy un director de colegio como 25 años y una de las cosas que he aprendido es que un profesor que entra en la sala y le pregunta después en la clase cómo fue la clase y me dice espectacular, yo no lo creo. ¿Por qué no lo voy a creer? Porque lo escuché de él. Hay que escuchar de los alumnos. Y el alumno dice que fue espectacular. Bueno, ya es noticia. Así que se necesita colaboración, digamos, acá para generar una aula de aprendizaje. Si no, yo feliz voy a estar hablando. Rav Spangentov, llegué ayer de Estados Unidos, entonces algo en el avión me quitó la voz. Entonces, si no me escucha, sí, dejé la voz en Estados Unidos. Sí, ¿Con Donald Trump? ¿Perdón? ¿Con Donald Trump? Donald Trump. Sí. Rav Spangentov, cuando me invitó, me dice sería bueno enseñar Maharal. Ahora, no tengo idea por qué me pidió enseñar Maharal. Puede ser que no todos conocen quién era Maharal. Entonces, cuando vuelve, lo voy a preguntar de nuevo por qué me pidió enseñar Maharal. Maharal es muy interesante y tiene características muy especiales en términos de estudiar Torah, que les voy a explicar. Pero soy así, como no soy súper flexible, no tenemos que estudiar Maharal. Okay. O sea, si nadie acá está súper apasionado de estudiar Maharal, está bien. Lo voy a preguntar a Spangentov si quieren cambiar, no sé cuán democrático es el de Mejor Meir en ese sentido. Pero me pidió esto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando digo Maharal es un limud muy especial, es porque el Maharal se trata de Maharal de Praga. Ahora es más conocido. Sí. Ahora, Maharal es, no sé si esto no da lo mismo, pero Maharal en hebreo es Moreno Harav Rabbeinu, está bien. Ahora, si me va a decir cómo pronunciar esto, no tengo idea. Porque es alemán. Alemán es un dialecto de alemán. ¿Yiddish? No, antes de Yiddish incluso. Porque el Maharal de Praga, su nombre era Leo Yehuda Lowy. Sí, pero nosotros decimos Lowy, pero Lowy. eso no es. Pero la W suena como Para nosotros es Leib. Y Leib es un león. Okay. Muchas veces quizás conoce gente judíos que tiene un doble nombre, como Zev, que es un lobo. En vez de llamarlo Zev lobo, porque no viene del mundo español, le llaman Zev Wolf.
Yiddish, Zev Wolf, como Yehuda, que Yehuda es en la Torah, es León. como león, El león. right? Gur Aryeh Yehuda, como es la braja de Cristo en la Torah. Entonces, muchas veces Yehuda viene con Leib, Yehuda Leib. Mucha gente piensa que Leib es un corazón, que es Leib, en hebreo. Hay que ver, Leib es un león. Bueno, entonces de ahí sale el nombre Maral. Su nombre de verdad era Yehuda. Yehuda ben Betzalel. Y no sabemos exactamente cuándo nació. Hay un estimado entre 1516 hasta 1522 o 24 por ahí. Es estimado nacimiento y se murió en 1609. Okay. Rap, me disculpa un segundo. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Mi nombre, Avi. Avi. Gracias. ¿Horowitz está bien pronunciado o Horowitz? Depende de qué parte del mundo eres. En Rusia es Horowitz Horowitz. Ah, y en Hungría, de donde vengo, es Horowitz. ¿Con H? Sí, con H que no se pronuncia. Que no se Y pronuncia. en América es Horowitz. Horowitz. Yeah, who cares? But, Total. Bakasha. Entonces, ese es el Maharal, nació, ok. Ahora, el Maharal, mira, en esa época, ¿quién vivió más o menos? ¿Conoce a alguno para contextualizar un poco la historia? Vamos a ver después. O puede ser en el mundo. Eso fue en el mundo. ¿Qué estaba pasando en el mundo en esa época? ¿La cual? ¿La Inquisición? Antes. Un poquito Yo pienso antes, desde o sea, ahí apenas le habían llegado las Pues en españolas a América. 1492. No, bueno, la Inquisición, o sea, antes de la expulsión de Los judíos. España. Sí. O sea, después de la expulsión de España fue como más de lo mismo, pero no, estoy hablando en el mundo general. Ya había empezado el Enlightenment, el iluminismo, o sea, los descubrimientos científicos que viene con Copérnico. ¿Copérnico se llama? Sí. Y Ray, otros astrónomos importantes en el mundo, ya habían empezado a como cuestionar los cimientos de las religiones, especialmente la iglesia. Eso en general es importante para entender un poco el contexto de donde vivía el Maharal y mucho de lo que lo influyó en su escritura. No, nadie escribe o hace en un vacío, ¿no es cierto? Todos nosotros que estamos acá reaccionamos también a lo que está pasando alrededor. Nadie actúa en un vacío. Entonces es importante que antes que empiezo a explicar un poco por qué el limud del Maharal es bien especial, es entender que lo que voy a explicar está en ese contexto. Ahora, cualquier persona que abre un Maharal y no entiende de dónde viene, creo yo que le falta mucho. Yo creo que si no conozco a todos, obviamente, pero me imagino que están en distintas etapas de su propio desarrollo en Torah. Entonces, si abre un Humash, es importante porque en la misma página va a haber miles de años de diferencia entre lo que lee en los psukim y los comentaristas. Es muy importante para mi gusto. No tiene que ser un historiador,
Pero es importante que no piensa que Rashi era una persona que vivía hace 50 años. Es importante entender que Rashi vivía hace 1000 años y que era antes del Rambam, del Maimónides. O sea, es importante, especialmente si tienen una noción histórica, eso no solo evita confusión, pero también le puede ayudar a entender mejor de dónde vienen y qué es lo que están diciendo. Obviamente conceptos que vamos a encontrar en Amaral, como vamos a encontrar en cualquier autor, muchos de esos conceptos están, como dije, contextualizados en su momento. Especialmente el Amaral, voy a poner en la pizarra algunos ejemplos de un léxico que él ocupa, que es muy especial, que si quiere estudiar seriamente el Maharal, es importante que entienda que él tiene ciertos términos que ocupa muchas veces y que es importante no pensar que sabe lo que quiere decir, sino que en verdad investigar qué es lo que quiere decir con esa palabra. Por ejemplo, quizás ha escuchado, voy a escribir una lista más completa, pero por ejemplo, Homer, ¿leen hebreo? Sí, Okay. Homer versus Homer y Tzura. Homer es sustancia y Tzura es forma. Ahora, si alguien oye en la calle te dice sustancia y forma y sustancia, uno va a decir, oh, yo creo que recuerdo haber estudiado un poco de esto en Aristóteles en algún momento. Sí. ¿Cierto? Como suena, es muy filosófico esos términos. ¿Qué exactamente quiere decir con esto? Entonces, incluso si uno ha estudiado un poco, entonces es importante saber qué es lo que quiere el Maharal decir para poder entender lo que está escribiendo. Pero ¿a dónde voy con eso? El Maharal escribió la mayoría de su, o sea, salieron los libros en el final de su vida, como en 1590 empezaba a salir cada año, cada 2 o 3 años, otro libro. Él tiene, si van al Beit Midrash, normalmente los tomos de Maharal ocupan así, que son muchos, ¿no? Muchos de estos libros fueron escritos de tal manera que hacía que el Maharal figura mucho en el mundo del pensamiento judío. Porque lo que nosotros mayormente tenemos del Maharal no se trata de halajá, sino se trata de, ¿cuál es el opuesto de halajá? O sea, el opuesto. Cuando se trata de la Torah en general, se trata de cosas halágicas. Sí, puede hablar de Musar, o puede hablar de filosofía, pensamiento judío, que sea. Es bien genérico, como se llama. El punto es que el Maharal está hablando de la ideología, de la filosofía judía en general, y no está hablando de la halajá en todos estos libros. ¿Okay? Ahora, eso no significa que en la vida del Maharal, quien era un rab importante en Moravia, en Polonia y también en Praga y en otros lugares que no tenía nada que ver, era un rab, o sea, un rab muy, muy citado y tuvo muchos alumnos y él mismo estudió con personas que quizás han escuchado, con el Ramá, Ramé Risseles, que es el Psar con Shulchan Aruch, el Marshall, ¿quién era? También, ¿Viste? y también vivió una época de Joseph Caro, también parece. Sí, Rabbi Yosef Karo era un poco después. Sí, sí, muy bien. Vamos, es importante también mencionar ellos porque vamos a ver sobre la filosofía del Maharal, si incluyó aspectos cabalísticos o no. Pero a modo de introducción, estoy diciendo que el Maharal, en el fondo, lo que él quería hacer mayormente es sacar de todas las fuentes judías
un entendimiento que puede extenderse hacia la filosofía, o sea, incorporar la filosofía de una manera que la gente pueda entender que lo que estaban diciendo los Jajamim no eran cosas como anticuados, sino que cosas que tenían un gran trasfondo, mucha profundidad. Había en esa época incluso judíos que eran judíos que estaban tratando de hacer lo bueno también, como un judío que se llamaba Azaria de Rossi. Azaria de Rossi era un jajam italiano, y los italianos en ese momento eran mucho más educados en términos generales. O sea, las primeras universidades, como la única universidad probablemente. La primera universidad fue en Italia. Claro, en Padua. Entonces, en Padua fue una gran explosión de ideas y cosas así. Y muchos de los jajamim que venían de Italia eran mucho más, digamos, diversos, más abiertos al mundo. Y Azaria de Rossi escribió un libro que se llama Morainaim, y en el Morainaim él empieza a como desafiar cosas que se encuentran en la Gemara, en el Talmud. Ahora, su propósito era de hacer que sea más seriamente estudiado la Torah, no menos, pero obviamente cada uno con su forma hace lo que hace, pero en general no recibió una buena acogida, digamos, de otros rabanim alrededor del mundo, y entre ellos el Maharal. Entonces se discuten mucho. Entonces, una de las cosas que pensaba el Maharal que tenía que hacer era justamente escribir libros para demostrar la profundidad de lo que decían los Jajamim. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Me imagino que han estudiado leyendas y cosas de nuevo extra halágicas. No estamos hablando de halajá ahora. Estamos hablando de cosas que no caben dentro de la halajá necesariamente. Historias, musar, como dices, mensajes. Para es un golem, dicen. Bueno, vamos a llegar a eso, sí, puede ser. Yo creo que la cosa de Maharal es lo menos importante, pero todo el mundo la habla. Conocido por eso. Sí, vamos a tener que mencionarlo, pero un segundo. Dice, por ejemplo, la Gemara, quizás lo mencionaron durante Tisha B'Av, que Titus, quien era el general romano que destruyó el templo, el segundo templo, y expulsó los judíos, muchos judíos, miles y miles de judíos a Roma, entre ellos, interesantemente, el bisabuelo de esta Azaria de Rossi que mencioné recién. O sea, él demostraba que uno de sus bisabuelos fueron de los expulsados los romanos en el año 70, por ahí. Entonces, interesantemente, él también habla de esa Agadá. Esa Agadá es la palabra para cosas extra halachicas en la Gemara. Entonces dice que Titus, después que destruyó Jerusalén, estaba volviendo a Roma en un barco. Y dice que se puso súper arrogante, mirando hacia el cielo, diciendo que soy más poderoso, que no hay Dios que soy yo. Y entonces, cuando estaba hablando, le entró un bicho. Un bichito. En inglés se dice gnat. No sé cómo se dice. Sí, un insecto. Un yitush. Un yitush, un mosquito o algo así. El Gemara dice yitush. Entonces le entró una cuestión, un bicho. Y bueno, no voy a contar toda la historia, pero en el fondo creció en su cerebro, le molestó y hasta que se murió de esa cuestión, y la abrieron y encontraron una tremenda cosa en su cerebro. Ahora, para nosotros, ese es un ejemplo de una historia que suena como cuentos de hadas, ¿no? Para un niño, ¿no? Entonces, muchos que sin sofisticación
o respeto, o los dos, viene una Gemara y lee esto y piensa que la Gemara está contando fábulas, ¿no? Cuentos de hadas. Cuento de hadas, ¿qué es lo que dice? Cuento de hadas. Pero, entonces viene el Maharal y empieza a profundizar, y empieza a demostrar que la Jajamim no tenían mejores cosas que hacer que contar cuentos. O sea, no se llenaba las páginas del Talmud con cuentos para que para que no te aburres estudiando Gemara. Entonces estudia un poco Gemara, que es súper pesado. Bueno, viene el Daf Zayin y finalmente llegan algunos cuentos y nos anima un poco y después volvemos a lo duro. No es por eso, ¿no? Sino que es para enseñar cosas. Ahora, el nivel de enseñanza puede ser, obviamente, muy diferentemente entendido. Una persona puede decir, mira, es un mensaje de Musar para enseñar que la gente que se ponen arrogantes en situaciones así, y cosas pasan y no son capaces de entender que es su arrogancia. Bueno, hay niveles muy pashut, muy simples. Pero después viene el Maharal y va a decir, mira, lo que quiere decir Litush es representante de esto, lo que quiere decir esto y eso. Todos estos mensajes se refieren a pensamientos muy filosóficos, muy profundos. Y todo, o sea, diría como 90% de lo que hace el Maharal es esto. Entonces, es una enseñanza importante para cualquier judío que quiere profundizar en su entendimiento de nuestra tradición, claramente. Pero mira, usted está diciendo que el Maharal habla en el nivel del remes, en el de metáforas, para que nosotros podamos ir entendiendo el mensaje que da la Gemara. Sí, no habla de remes, porque en el Pardes de Pshat, remes Drusot, yo diría que es más cerca al Drush, pero no lo mismo, porque él nunca autodenomina el estilo de Pirush, el estilo de comentario que está haciendo. No dice que lo es, para nosotros no es importante. Lo importante es que él ocupa un lenguaje filosófico. Ahora es un lenguaje filosófico de la Edad Media. Entonces por eso es importante que uno empiece a saber, empiece a conocer cómo habla, qué tipo muchas veces repite, es un estilo especial. Ahora, yo dije que vamos a hablar un poco sobre el Maharal y la Kabbalah. Muchos piensan que el Maharal era cabalista y de hecho podemos tirar eso, ¿cómo tiramos, perdón? Gabriel. Que lo que Gabriel tiró acá sobre el golem. Se ha escuchado del golem, ¿no? Sí. Ya, todo el mundo. Si uno va a Praga, entonces va a ver ahí. La verdad es que ningún judío que yo conozco importante va a jurar sobre el Humash que el Maharal Era cabalista. hizo un golem. Ah, ok. Entonces eso yo no tengo como judío que creer que el Maharal hizo un golem, eso no es parte de mi creencia. Pero hablaba de esas cosas sobre el Maharal después que se murió, porque era un sabio y vivía de una vida muy austera, como un santo. Y todo el mundo, incluso los no judíos, tenían mucho respeto por él. Él tuvo una audiencia con el emperador Rudolfo II, quien era el rey en ese momento del imperio, lo que se llamaba the Holy Roman Empire, que era como Austria, Hungary, en ese momento. ¿Ah? Imperio Romano. Imperio Romano, sí. El Sacro Imperio Romano. Sí, exacto. El Carlomagno. Que era Sí. claro. Sí. Entonces, ¿de qué se hablaba? Algunos dicen que el emperador Rudolfo le preguntaba sobre principios cabalísticos. Ustedes saben que la iglesia se interesó mucho en la tradición cabalística de los judíos, que es un tema aparte, que es muy interesante, pero ellos agarraban muchas ideas de la Kabbalah
y trataba de como imbuir un poco ya y hacer su tradición un poco más interesante. Pero no se sabe exactamente, no hay ningún récord de qué hablaban y esto. Y el Maharal en sí no ocupa términos cabalísticos. Entonces el Beit Yosef y el Arizal y todo lo que estaba pasando en Eretz Israel sobre el desarrollo de la Kabbalah aparentemente no llegaba todavía a los lugares como donde vivía el Maharal. El Maharal no habla no estoy diciendo que no hay ningún judío en el mundo que quiere comparar lo que dice el Maharal con el concepto cabalístico. Pero eso es la coincidencia de la profundidad filosófica con conceptos cabalísticos. A ver, ¿me entienden? O sea, a veces conceptos cabalísticos cruzan con conceptos filosóficos, obviamente. No es una concepto. Es lo mismo explicado con diferentes palabras. Exactamente. Y le voy a dar otro ejemplo. Hay alguien que quería decir que el Rambam mismo, que obviamente era mucho antes de la Arizal, que en el Moreh Nevuchim habla de cosas muy profundas sobre Dios. Entonces hay algunos que hacen correspondencia entre lo que dice el Rambam, el Moreh Nevuchim, con el Pri Etz Chaim del Rabbi Yosef Cordovero, que era uno del Marak. Entonces uno de los grandes cabalistas que escribió un libro, Pri Etz Chaim, algunos dicen que hay como una gran correspondencia en lo que dice el Rambam acá, lo que dice acá, es como casi que se escribieron al igual. Bueno, no voy a decir que sí, que no, pero voy a decir que obviamente en algún nivel profundo las cosas empiezan a cruzar, especialmente si uno no es experto en esas cosas. Entonces uno siempre empieza a pensar que todo es igual. Pero no estoy diciendo que tiene razón, no tiene razón. Pero lo que sí es que Maharal no era cabalista como nosotros decimos cabalista. No era. Tenía su pensamiento, quizás conocía algunos principios cabalísticos, quizás recibió algo, pero no tenemos idea, no tenemos ningún registro de esto. Y por lo tanto, todo lo que va a decir Maharal es como pre-Kabbalah, o sea, pre la explosión de ideas cabalísticas. Entonces, cada cosa que vamos a estudiar, uno debe poder entenderlo si uno conoce, como digo, el léxico y etcétera, y conoce los conceptos que está hablando. ¿Okay? Entonces, su base es más filosófica que cabalista. Es puro filosófico, Pura filosófica, y de su capacidad mental, obviamente, y su creatividad, pero no está basado en principios cabalísticos. Ahora, eso es lo que le da una atracción para mucha gente, porque dice que yo no soy cabalista, pero quiero como entender un poco más la profundidad de la Torah. Entonces, ¿a dónde voy? No quiero como engañarme y decir que entiendo como por el hecho que la gente tira en términos que no entiendo, entonces voy a decir yo también entiendo. No, yo creo que es un approach muy válido y que, siendo honesto, Maharal es un buen limud para profundizar nuestro aprecio para los conceptos de la Torah. Okay. En ese sentido, les voy a dar algunos ejemplos si quieren mantener un cuaderno con términos. Ustedes pueden como agarrar un libro, o sea, un cuaderno, y poner, si quieren, hacer su propio léxico de aquí. Okay. Escribí algunos solo para empezar.
Y entonces va a empezar a captar un poco de como a dónde vamos con esos términos, ¿no? Entonces, joven surah tuvimos ya sustancia y forma. Seder, Seder and Nivdal. Okay, Seder sería orden y Nivdal sería trascendente. ¿Verdad? O sea, ¿Cómo se pronuncia Neldar? Nivdal. Entonces, Seder refleja como el orden natural de las cosas y algo Nivdal es como un elemento de algo que puede ser natural, que es una excepción. Como una excepción de algo que demuestra su vínculo con lo trascendental. Después tenemos Guf, Nefesh y Sechel. Ahora esas palabras suenan me imagino, conocidos, ¿no? Pero por eso es como un poco engañoso, porque Maharal ocupa términos que uno dice, yo sé lo que es Guf. Guf es un cuerpo, ¿no? Claro. Es lo que es, y Nefesh es un alma. Claro. Y Sechel, inteligencia, claro. Pero el Maharal está hablando como de distintos niveles de la misma realidad cuando habla de esto. Entonces, Guf, como lo material, es lo material que tiene como la característica que está limitado por en su dimensión, limitado por su dimensión y no sé cómo se dice acted upon, pero es como nif'al. El Maharal siempre va a hablar de cosas que son poel y cosas que son nif'al. ¿Activas y pasivas? Claro, acted on. Es como hay cosas que recibe, solo recibe, y hay cosas que. Receptores. Claro, Dadores y recibidores. eso. Por eso yo digo acá también es A'il y Nif'al. A'il es como activo, Nif'al es pasivo, pero tiene otro, como estaba diciendo, como uno busca ser activo, Nif'al es como receptor, uno que, ¿no? ¿Es cierto? Pero que la derecha da, que la izquierda recibe un... Claro. Tenemos Yesodot. Robot. Y Tarkubot. Son distintas mezclas. Esos son bases. Tarkubot son mezclas. Y Tarkubot son combinaciones. Ahora, si está ahí escuchándome diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando ese señor? ¿Qué me importa? Bueno, no es mi culpa, porque yo advertí que eso estamos entrando en el mundo filosófico y
lo interesante de esas diferencias de base, mezclas y combinaciones es que en algún momento si llegamos a una frase que el Maharal ocupa, él suena como está hablando de un entendimiento molecular. Okay, por ejemplo, cuando está hablando de combinaciones, es como una nueva entidad que se genera por la mezcla. Versus una mezcla como un mixture, es como una relación, pero es externa. Versus una isodot es una base, como una realidad separada. Se llama una base, se llama un isod. Ahora, hasta que nosotros entremos en casos y explicaciones, no van a entender de qué se trata eso, pero Ribui, y eso es la última, y Ahdut. ¿Cómo se dice? Eso es multiplicidad y unidad. Ahora decidí cómo escribir estos hoy para que vean a dónde vamos con el Maharal. Pero no tenemos que estudiar todo el Maharal, podemos saltar también. Y decidimos empezar con Tiferet Israel. Tiferet Israel se trata de la Torah, o sea, de la Torah como es, o sea, de tratar de explicar qué es lo que es la Torah, qué significa, cuáles son las características principales de lo que nosotros llamamos Torah, qué es lo que es Torah, algo tan fundamental que estoy seguro que si yo voy preguntando a cada uno de ustedes, preguntando algo simple como define Torah, cada uno va a decir algo diferente. ¿No? ¿No es cierto? Creo. ¿Sí? Podemos hacer un ejercicio, pero mi sensación, no solo en esta sala, pero tú vas a la calle en cualquier Beit Midrash y pregunta a una persona qué es lo que es Torah. Yo mismo no sé cómo lo voy a traducir. O sea, depende. O sea, a mí me gusta decir que Torah es la transmisión revelada de Dios al pueblo judío. O sea, es la revelación. O sea, porque todas las religiones en general, si quieres ser una religión, tienen tres partes para ser una religión. Uno, tiene que tener un ser supremo. Origen. Tiene que tener un ser supremo. Eso, para la gente que mira a nosotros, los judíos, le dicen, bueno, para los judíos está el Yud-Kei Vav-Kei, lo llaman en inglés, whatever. El nombre de Hashem, lo dicen en cualquier forma, that's Yahweh. Bueno, entonces suena para nosotros raro, pero ellos, como miran la Torah, dicen, bueno, Yud-Kei Vav-Kei, bueno, y los otros tienen, no sé, tres, un ser supremo. Después del ser supremo, si el ser supremo no habla, entonces might as well not have one. Right? O sea, no tiene sentido. Entonces el ser supremo tiene que comunicar. Por medio de alguien, ¿no? Por medio de alguien. Por medio de algo, o whatever, pero alguna comunicación. Hay una revelación. La revelación es lo que hace que el ser humano que quiere adherirse a esta religión sabe lo que el ser supremo quiere de él. Entonces eso es una revelación, sea lo que sea la religión. Para nosotros se llama Torah. El tercer elemento de cada religión es ¿ahora qué? Tiene un ser supremo. Él de alguna manera se ha comunicado su razón, su voluntad o lo que quiere de nosotros. Y el tercero es ¿ahora qué?
¿Cómo? Obviamente, pero eso puede ser parte del segundo. Bueno, si quieres ser un adherente de X Dios, entonces te dice que hay que marchar. Va a marchar. Entonces, sí, pero la tercera es ahora qué es, ¿cuál es? Revelación. Segunda revelación, el tercero son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que nosotros llamamos Schar Onesh. Schar Onesh. Está Hashem, está para nosotros Hashem, Torah y Schar Onesh. Schar Onesh es, ¿ahora qué? Si no hay ninguna consecuencia, entonces igual no tiene Sentido. cualquier cosa en el mundo que tiene algún nivel de seriedad tiene consecuencias. Si va a encontrar algo que se ve súper lindo, y no hace ninguna diferencia, es porque no tiene ninguna consecuencia. Dijo Harva Oresh. Perdón, Schar Ba'onesh. En hebreo, Schar es recompensa, castigo. Pero a mí no me gusta eso porque suena como mucho más chico de lo que es. Schar Ba'onesh es consecuencias. Y que cuando la Torah quiere hablar de qué va a pasar si eso pasa, qué va a pasar si ustedes se comportan así, no está amenazándonos con submisión, como quiere decir, oye, te quiero asustar para que haga lo que tiene que hacer. Está diciéndome que eso no es un juego, Señor. Eso es real. Si es real, hay consecuencias. Uno no puede jugar un juego de póker para plata y decir, no, bueno, fue un chiste. O sea, si es un juego y hay consecuencias, entonces tiene que pagar. Al final tiene que pagar. Si algo no hace ninguna diferencia, entonces eso no es parte del mundo de Dios. El mundo es un mundo en el cual las cosas hacen sentido. No todos y no siempre entendemos ese sentido, pero el sentido está. Entonces, cuando Hashem nos da una Torah y dice, mira, enfóquense en esa cosa porque ahí está el sentido. Y si está el sentido, entonces va a haber consecuencias. Si haces así o no haces así, si piensas así, se comportan así. Eso es Schar Ba'onesh. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la Torah? Eso es lo que voy a decir. Torah es la revelación. Para un judío, Torah es la revelación. Como un judío se despierta mañana y sabe qué hay que hacer. ¿Cuál es el camino para un judío? Es Torah, ¿no es cierto? Pero tenemos mucho más que esto. Eso es una definición muy general. Muy general. Y cuando nosotros empezamos a estudiar, que es lo que quiero empezar a hacer, ojalá en 1, 2, quizá 3, ojalá 2 sesiones vamos a poder estudiar rápidamente la Hakdama. La Hakdama es la introducción del Maharal a ese libro. La introducción del Maharal, sí, a ese libro Tiferet Israel. ¿Okay? Ese es el libro que tengo en la mano. Es uno de los varios que el Maharal escribió. Eso no es lo primero que escribió, es como la cuarta. Ok. ¿Tiene textos? No, Okay. Si tiene textos o no tiene textos, no sé cuál es su proficiencia en lectura y cosas así, pero voy a prometer, o voy a tratar de prometer, de no leer mucho que nadie entiende. Okay. Voy a traducir muy rápidamente. Una preguntita solo, Rab. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre mezclas y combinación en la filosofía de Maharal? No, es que son distintos niveles de unión. O sea, algo yesodí es algo apartado, separado. Una mezcla se trata de una relación, por ejemplo, entre dos personas. Es lo que él llama un tarot. Y una tarkovet es algo que se hace uno. Una combinación, que es como una molécula, donde tiene carbón y oxígeno y que si entonces hace una molécula, eso es la última.
Una El consideración. último es como cuando es soluble, que, bueno, pero no, hasta que lo vean en contexto no va. El libro se trata de eso. Sí, Para- puede ser que no vamos a llegar a esto nunca, pero son ejemplos. Son ejemplos que como para demostrar conceptos filosóficos. En la universidad me enseñaron a mí que la mezcla es un conjunto donde han entrado sustancias y son fácilmente separables por Separables. medios físicos. Claro. En cambio, la combinación ya es donde los dos se han ligado de tal manera que es muy difícil separarlos. Son grados de Mm. unión. Ajá. ¿Ok? Empieza así. Vezot HaTorah asher sam Moshe lefnei bnei Israel. ¿Se reconoce este pasuk? ¿Cuándo decimos este pasuk? Cuando se levanta la Torah. Vezot HaTorah asher sam Moshe lefnei. Entonces el Maharal empieza con este pasuk que leemos en Parshat Bet Hanan. Y dice, primero que nada, Zot HaTorah asher sam Moshe lefnei bnei Israel. Sam significa que puso, Moshe puso esta Torah frente del Bnei Israel. ¿Y Sof? ¿Qué significa? Perdón. Sof. Shesam Zot. Sam Vezot HaTorah. Y esta Zot. Vezot HaTorah. Esta. Vezot HaTorah. Esta es la Torah Shesam Moshe lefnei Israel que Moshe puso frente del pueblo judío, de los hijos de Israel. Ahora dice el Maharal así: Hakatuv hazeh rotza lomar ki haTorah chafetz munach kol harotza lizkut bo yizkut bo. L'kach lo amar shesam lefnei Israel rak lefnei bnei Israel. Entonces el primer concepto que Maharal quiere enseñarnos, es que la Torah es para todos. La Torah no es algo que es para los eruditos, es solo para los inteligentes. La Torah, en muchas de las religiones, antes que llegaba el judaísmo, ser incluso letrado era algo de los solo de los pocos, de los grandes, de los líderes, ¿no? O por lo menos decían esto, porque nadie podía saber, pero en fondo la información se quedaba en las manos de pocos y formaba una manera de controlar a la gente. Porque yo tengo la información y la gente simple como dice, no, pero yo sé que ese Dios se enoja mucho porque así dice en la escritura, porque se va a enojar mucho si tú haces esto, entonces me tiene que hacer caso. Bueno, manipulación, religión fue muy sinónimo con manipulación y abuso. Por eso. Porque en general el poder se quedaba en las manos de los pocos. Sí, había una revolución de hecho con los cristianos, de que se enseñaba todo en latín y pues obviamente los servidores cristianos iban ahí a su casa de servicio y no entendían nada. Exacto. Entonces el público es muy fácilmente manipulado si nadie tiene acceso a lo que La ignorancia es... la ignorancia da temor a la enseñanza. O sea, Claro. cuando eres ignorante y viene alguien frente a ti a enseñarte, inmediatamente sientes temor de esa sabiduría. Claro. Entonces, en una aula judía, digamos, uno dice dos palabras, ya te están preguntando 4 preguntas. No, porque ¿de dónde viene? De ahí. Porque la Torah es para todos. O sea, eso es el concepto número 1. Como davar munach lefnei kol harotza lizkot zoche ba. Por eso, v'lo yomar adam ki haTorah lo nitan rak legdolei chachamim sherechokim min ha'ta'ut, אבל התורה ניתן לכל, ולאמר גם כן אולי ישכיב בתורה. Entonces, la primera cosa, el concepto que el Maharal dice ese pasuk, por eso dice, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. Y Moshe puso la Torah frente de todo Bnei Israel, no ni Israel, porque si decía Israel, entonces podría haber pensado solo los grandes de Israel, todo Bnei Israel. Eso es número 1. Y la segunda es, la segunda enseñanza, entonces uno le va a decir, entre otras cosas, de reticencia, va a decir, no es para mí, porque no leo muy bien, o
o no entiendo muy bien, o no soy tan inteligente, y entonces dice, bueno, estudia, da lo mismo, ¿no? Pero quizás me voy a equivocar, ¿no? Y quizás, ¿no? Una persona va a decir, bueno, quizás voy a entender un pasuk de la Torah mal, o voy a entender una halajá de alguna manera mala. Eso lo tuvo el Micael que estuvo dirigido por Moshe. Cuando fue al desierto, él los dirigió hacia esa meta que era recibir la Torah. Sí, absolutamente. Pero después que Moshe se fue, es uno de los mensajes que Moshe estaba diciendo al pueblo cuando él sabía que iba a dejar el pueblo. Entonces decía, te estoy dando la Torah para todos. Es muy importante. Y hay que enganchar, engage, no sé si es la palabra, pero hay que engage in the study of Torah, everybody. דבר זה פירושו במדרש, הביאנו על בית היין ודיגלו אל האהבה, אמר רבי יונה ושני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר ביתיו של הלכה וזה אומר ביתיו של הלכה, אמר קדוש ברוך הוא ודיגלו אל האהבה. Cita un midrash lindo que dice que Dios se festeja con las grandes discusiones de halajá que dos personas o dos grupos de personas pueden tener, distintos principios que contradicen, pero diglo alay ahava, Dios dice que esto para mí es una forma de adoración. Amar Vacha, Amar Archekol, Ahava, Eva, Kagon, Vahavta, Veavta, Vajashvam, Diglo Ahava, incluso si lee mal, dice el Midrash. En vez de decir Ahava, dice Eva. Ahava y Eva son exactamente lo opuesto. Ahava es amor y Eva es odio. Entonces uno va a decir, yo no sé leer, entonces se lee Ahava en vez de, se lee Eva en vez de Ahava, entonces Hashem, entonces el Midrash dice algo muy liberal, dice, está bien. Puede ser que está diciendo la palabra maldicha o no está, de nuevo, no está asumiendo responsabilidad para enseñar a los demás. No estamos hablando de eso. Pero estoy estudiando yo por mí mismo. Está bien, estudia nomás. Estudia, si te vas a equivocar, está bien. פירש ביתיו של הלכה של הותמו, ומפני זה נראה כי הברכה על לימוד התורה לעסוק בדברי תורה. Y sobre esto, probablemente las cosas más citadas en los Bati Midrash del Maharal es esa parte de la introducción del Maharal para ese libro. Porque se dieron cuenta que la braja de la Torah que nosotros hacemos en la mañana, sabemos que estudiar Torah es una mitzvah, ¿no es cierto? Entonces, si tú estarías haciendo la braja, como, no sé, van a hacer almorzar en algunos minutos, y va a decir por pan, entonces va a decir, Asher Kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al netilat yadayim. Era un mitzvah de Rabbanan de lavar las manos. Ok. Asher Kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al netilat yadayim. Hashem nos ha mandado de escuchar a los Jajamim, y ellos dijeron de lavar las manos. Ok, lavar las manos. Sí. ¿Cuál sería la forma que ustedes ¿cómo expresarían la mitzvah de estudiar Torah en el Braja? Asher Kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu. No, pero eso es lo que hacemos. Pero antes que, si no sabías cuál es la Braja actual, ¿cómo expresarías la mitzvah? ¿Cómo crearías? ¿Entiendes? Asher Kedishanu b'mitzvotav, Hashem nos ha mandado de estudiar Torah. Asher Kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu, lilmod Torah. ¿Por qué dice Asher Kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah? ¿Qué es la'asok? Involucrarse en las palabras de Torah. Entonces famosamente dice el Maharal, ואם שיש לפרש שלקח אין מברך לעסוק בדברי תורה, מפני שהברכה הזאת היא ברכת המצוות שחי לברך כל מצוות עשה, ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה, שהרי נקרא מצוות עשה שחי לעשות, ולכן יש לברך לעסוק, דהיינו לימוד תורה במעשה. וזה כאשר מוציא הדיבור, זה נקרא עסק בתורה, שהדיבור נחשב מעשה. ¿Cuál es el acto? Todos los actos de la Torah de las mitzvot tienen un acto específico en lo cual estamos cumpliendo la mitzvah. ¿Cuál es el acto, dice el Maharal, que nosotros hacemos, que es el acto de cumplir la mitzvah de
estudiar Torah. Si uno está pensando, eso no es un acto. Entonces, ¿cuál es el acto? La expresión. Hablar. Hablar. Adibur נחשב מעשה, la habla. אבל לימוד נקרא הבנת הדבר, מה שלמד, ואין הברכה רק על מעשה המצווה. ללמוד es un acto intelectual. Un acto intelectual no es un acto de una mitzvah en sí. Ahora está ocupando una idea halógica, pero halógicamente uno hace una braja sobre el acto. El acto no está considerado un acto en lo cual uno está pensando y comprendiendo algo. Eso no es un acto. Es demasiado efímero. Pero cuando uno habla, entonces uno habla, hace una maaseh. Entonces, si yo, por ejemplo, me quedo callado y entro al Beit Midrash, no voy a decir ninguna palabra todo el día. ¿Puedo hacer la braja de Asher Kedishanu Mitzotav de Tzivan? No. Según el Maharal. Ahora, halógicamente es una cosa interesante que el Maharal no quiere entrar en eso ahora, pero Hirhur Kedibur, cuando estudian Gemara un poco más va a ver, Gemara tiene un machloket, si Hirhur es pensar. Si pensar en Torah es como hablar. Pero Maharal obviamente está tomando una posición que no es como hablar, y por lo tanto dice que nosotros hacemos la braja, la asok b'divrei Torah. אמרנו כמו שאמרנו, כי לקחנו רק לעשות ודבר, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה מכוון הלכה למיטב, שבזה שייך לימוד התורה. Si me va a decir limud Torah, Asher Kedishanu Mitzotav limud Torah, entonces va a ser un acto o una actividad para los élites. Porque, imagínate si yo estoy pensando cualquier cosa y estoy equivocado. ¿Qué estoy haciendo? Nada. No estás estudiando Torah. Exacto. Estoy pensando cualquier cosa. Yo pienso que los elefantes hacen cualquier cosa. No sé, yo pienso que es una mitzvah de ver un elefante. No sé, estoy pensando cualquier tontera, ¿no? Eso no es incluso si estoy haciendo, pero no estoy haciendo nada. Por eso, cuando habla para hacer una braja, es fundamental la kavaná que se pone. Bien, vamos a ver qué dice el Maharal sobre la kavaná en cuando uno estudia Torah. Pero por lo menos si estoy diciendo palabras de Torah, incluso si lo dice mal, incluso si lo dice más o menos, incluso qué sé yo, eso es Torah. Eso es lo que dices tú, que mi intención es estudiar el emet. No quiero distorsionar. Y una persona lo hace para distorsionar la cosa. Pero yo abro un Humash. Apenas, alguien me dijo ayer que soy judío, pero sé cómo leer Humash. Entonces, estoy diciendo palabras para estudiar Torah, porque me conecta con la revelación divina. Estoy haciendo Torah. Eso es Torah. No es un acto de grandes acrobacia intelectual, sino que es un acto simple. Y por lo tanto, Maharal quiere destacar que cuando Moshe dice, la primera cosa que hay que entender es que la Torah está entregada a todos. Y en algún nivel básico, todos pueden estudiar Torah, mientras que su kavaná, mientras que su intención es hacer eso por el motivo correcto. Ahora voy a terminar con algo que siempre decía cuando estaba enseñando en la universidad en Chile. Estaba enseñando derecho judaico. No, antes de terminar, antes de entrar en lo que va a decir, cuando dice que la Torah es para todos, es porque la Torah ya se apareció con 5 formas de estudio, ¿no es cierto? Y entonces, esas 5 formas de estudio tienen profundidad cada vez mayor para las personas, para ciertas personas, que si no las pueden llegar a tener otras que están en el primer nivel. Cada quien en su nivel. Claro, o sea, nadie salta al quinto nivel de una. Pero todos pueden estudiar Torah. Eso, entonces estoy hablando, el Maharal está diciendo incluso a un nivel muy básico, mientras que uno está haciéndolo por sí mismo.
Entonces, a veces uno piensa que, bueno, aprendí un Aleph, entonces voy a enseñar un Aleph. No. Está bien, si quieres enseñar Aleph, asegúrate que sabes lo que es un Aleph, Ajá. porque está asumiendo responsabilidad para los demás. Está bien eso, Bien. pero que sea un experto en Aleph, por lo menos, Sí. para enseñar. No, perdón, Ra, cuando tomas la responsabilidad de enseñar, tienes que conocer el concepto profundo y el concepto general, porque lo que nos enseñó, si estás en un aula judía, haces una interpretación y vas a recibir 10 preguntas. Sí. Si sabes lo básico, no vas a poder enseñar, porque las preguntas van a venir. Ok, pero ahí uno tiene que tener la humildad de decir, "Eni idea, yo no sé". Incluso Rashi en la Torah, cuando está escribiendo su comentario, es el único comentario que yo conozco en el mundo, en el cual uno está escribiendo. Imagínate una persona que está escribiendo un comentario de cualquier cosa, dice, aquí yo no sé qué significa. Ah, wow. O sea, diga nada, no diga que no sabes. Porque por último, el lector va a tener que, no sé, sacar la conclusión que quizás o era muy simple para ti, o no sé, o no sé, yo debo saber. Pero Rashi dice, no, yo no sé qué significa. Entonces, la Chazal siempre dice, Lamed leshoncha lomar en yodea. Hay que enseñarse a decir, yo no sé. No tengo idea. No tengo idea. Si alguien en la calle te dice, ¿cómo llego a...? Bueno, hoy uno dice, ya, me mira a Waze, no sé qué. La persona no tiene Waze, no tiene smartphone. Y dice, ¿cómo llego a Rami Levy? Si no sabes, no lo dices. Es Yo no sé. A pesar de que te ves un poco tonto. Usted nos compartió que el Midrash dice que Dios se alegra con aquellos que hablan y se edifican preguntando y debatiendo, aunque no sepan leer y pronunciar bien, como tipo Sí, dos interpretaciones. Uno, que incluso hay grandes discusiones y están discutiendo. Hashem celebra eso, claro. Y el otro es que uno que está leyendo la Torah lee mal. Aunque la lea mal. Aunque lea el opuesto de lo que dice. Diglu alay Abba, Hashem dice que me está coronando con amor cuando estudia mi Torah. Si estamos equivocados en lo que pensamos, yo pregunto aquí, ¿cómo alinearnos? Entonces la respuesta sería, estudiando la Torah. Si estamos equivocados en lo que pensamos, ¿cómo nos alineamos? ¿Estudiando la Torah? Bueno, y tú estás años de luz al final. más adelante de lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el Maharal está dándonos una manera de vivir, está simplemente diciendo hasta ahora que el concepto de Torah es de estudiar Torah y el estudiar Torah es para todos. No importa el nivel que tengas. No importa lo que digas. Y por lo tanto, felicito a todos ustedes, que me imagino que iba a decir otra cosa, pero ya termino con eso, que me imagino que cada uno en su vida ha hecho muchas cosas y probablemente uno de los desafíos más importantes es que a una edad un poco mayor o más o menos mayor, en lo cual uno siente que puede desarrollarse muy bien en otros campos, viene un Beit Midrash y está aprendiendo cómo leer. Eso como la grandeza de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva también llegaba con 40 años, empezaba a estudiar, o mayor, qué sé yo. Entonces, con la kavod, que sepan que lo que estudian, si sabes bien o entiendes bien lo que está estudiando o no, igual es Torah y una mitzvah que hacen todos los días.